Confinamientos energéticos, trabajar desde casa no por salud, sino por gasolina, apagar las luces, cerrar gasolineras a las 10 de la noche, prohibir viajes y limitar el consumo. Si hace 5 años me hubieran dicho que esto iba a pasar, habría dicho que es ciencia ficción. Hasta que leí las últimas noticias que han salido en las últimas 24-48 horas. Vietnam y Tailandia. El campo de pruebas para lo que se va a implementar después a nivel mundial. Lo vimos hace unos meses cuando congelaron 83 millones de cuentas por clientes que no se habían identificado biométricamente, y ahora lo vemos con otras cosas. De repente, una especie de déjà vu del año 2020. Hoy vamos a hablar de algo incómodo, no solo de la guerra, no solamente del petróleo, vamos a hablar también de agendas. Porque cada crisis tiene dos caras, control y oportunidades. Vietnam pide a las empresas que implementen trabajo desde casa para reducir el consumo de combustible. La gasolina ha subido un 32%, el diésel un 56% y el queroseno más de un 80%. Estamos viendo colas en las gasolineras, no solamente en Vietnam, sino en muchísimos países de Asia. Y el gobierno pide que no se especule. Tailandia está ordenando que sus funcionarios trabajen desde casa, que se suspendan los viajes internacionales y que el aire acondicionado no baje de los 26-27 grados. Las gasolineras tienen que estar cerradas a partir de las 10 de la noche. Hay que apagar luces y reducir la electricidad. Y no solamente eso, sino que también están promoviendo el carpooling. ¿Te suena esto de algo? Son todo medidas, entre comillas, temporales. Siempre son temporales, pero nunca son reversibles. Pero el problema es que el petróleo no es solo gasolina. Es la base del 90% de los medicamentos sintéticos que sirven para la logística farmacéutica, los principios activos y los plásticos médicos. Es clave también en los fertilizantes nitrogenados, es la base del plástico en envases alimentarios, en el transporte marítimo global, en la producción textil sintética, en los productos de limpieza, la generación eléctrica en muchísimos países y en general en la cadena de frío. Cuando Hormuz se bloquea, no solamente sube el petróleo, sube el precio del pan, el precio del pescado, la carne, la ropa, la factura de luz y el transporte público. En Tailandia, la mitad de la flota pesquera podría quedarse en el puerto por falta de diésel. Si hay menos pesca, hay menos oferta y los precios lógicamente se disparan. En Europa, los fertilizantes están reduciendo la producción por gas caro. Menos fertilizantes implica menos producción agrícola y una inflación alimentaria más elevada. El petróleo, de una forma muy resumida, es la sangre del sistema. Y la pregunta es si lo que estamos viendo en otros países puede llegar a Europa también. La pregunta es cómo empezaron las medidas de confinamiento hace 5 años, de una forma sospechosamente parecida. Parecía que era muy lejano porque estaba a miles de kilómetros y en muy poco tiempo se contagió al resto del mundo. ¿Podemos ver lo mismo esta vez? Quiero que reflexiones sobre la siguiente idea. Si los países del Golfo necesitan comida urgentemente, ¿crees que exigirán dólares exclusivamente o aceptarán cualquier moneda con tal de importar alimentos? El petrodólar no cae por idealismo, cae por necesidad. Y si el petrodólar cae, el sistema financiero global necesita un reemplazo. Pregúntate, ¿quién está en posición de sustituir las funciones del dólar a nivel internacional? ¿Crees que va a ser el yuan? ¿Crees que va a ser Bitcoin? ¿Crees que va a ser otro activo digital? Si me sigues desde hace 4 años, sabes que este tipo de cosas no se improvisan y que Estados Unidos se ha posicionado sospechosamente bien en la junta directiva de una serie de compañías Web3, entre las que se encuentra Ripple. Pero igual que hace 5 años había una agenda clara, ¿cuál es la agenda con este tipo de acontecimientos? Cuando la energía sube, la comida sube, el transporte sube y el crédito se restringe, la población tiene como consecuencia un empobrecimiento generalizado. Y una población empobrecida es más receptiva al salario mínimo universal, a las ayudas estatales, a los subsidios condicionados y a las CBDCs retail. No es un daño colateral, es una arquitectura social. Lo que estamos viendo no es un fallo del sistema, es el diseño del sistema para pasarte al siguiente. Es una característica del actual sistema. Se están provocando ese tipo de escenarios para empujarte hacia tres agendas muy claras. El primero es el empobrecimiento general y estructural para que dependas del Estado. Pero el segundo es menos evidente. Con todo conflicto hay tensión, hay amenazas. ¿Qué ocurre cuando aumenta el riesgo de atentados tras la escalada en Jerusalén? Cuando quizá reviente la tercera mezquita más importante para el mundo musulmán. Pues que se implementarán medidas extraordinarias, controles biométricos, identidades digitales obligatorias, porque hay que acordarse de que Irán está incentivando que los lobos solitarios, tanto en Europa como en Estados Unidos, empiecen a actuar. ¿Recuerdas el 11S? Siempre fueron medidas temporales en los aeropuertos, pero nunca se eliminaron. Primero la biometría, luego la identidad digital y luego la integración financiera de todo ello. CBDCs, identidad digital, dinero programable y restricción de tu movimiento. Las CBDCs retail no llegarán después
de la identidad digital. Primero veremos cómo implementan la identidad digital y después las CBDCs. Y la pregunta es, ¿qué excusa van a utilizar para implementar esta agenda? La primera, repito, el empobrecimiento generalizado, y el segundo, con la identidad digital. Por tu seguridad, te animarán o será obligatorio que te saques la identidad digital con controles biométricos. Pero ¿cuál es la tercera agenda? Porque estos eventos siempre son multifactoriales. Una aceleración energética forzada. Esta es la tercera pata. Sin petróleo barato, ¿qué narrativa se impulsa? Pues sencillamente el concepto de la independencia energética. ¿Reabrir el carbón? No. La electrificación masiva, la solarización masiva y los coches eléctricos. Pero los coches eléctricos son vehículos con software, recopiladores de datos y están conectados permanentemente. Son literalmente iPhones con ruedas. Y en el futuro, las identidades digitales obligatorias, junto con los créditos de carbono limitado y los kilómetros rastreados, todo será muchísimo más controlable por tu seguridad. Todo bajo la narrativa de la sostenibilidad, porque no hay suficiente energía para todos, no hay petróleo. Y es que los paralelismos entre lo que estamos viviendo ahora y lo que ocurrió en septiembre del año 2019 y principios del año 2020 es llamativamente sospechoso. En el año 2019 el mercado repo explotó y meses después, 5 meses después, se inyectó una liquidez masiva. La economía mundial se cerró y muchos creen que fue solamente un motivo sanitario, pero la crisis de liquidez ya estaba allí 5 meses antes de que se cerrase la economía mundial. ¿Te suena esto de algo? Pues hoy tenemos algo muy parecido. Problemas con el crédito privado, BlackRock limitando retiradas, NBFIs bajo estrés, exposición bancaria indirecta y un muro de vencimientos. La crisis ya existía antes de que se decapitase el petrodólar. La guerra, en realidad, es el catalizador narrativo, igual que la enfermedad fue el catalizador narrativo hace 5 años. Antes fue una enfermedad, ahora es el petróleo, la energía. ¿Y cuál es el sistema que viene? Pues sencillamente dos clases sociales, una población empobrecida, dependiente del Estado, una identidad digital obligatoria, CBDCs retail, y la pregunta es sobre qué rieles. DLT, tecnologías de contabilidad distribuida, XRP, XLM, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a operar de forma complementaria, de forma simultánea, en este futuro sistema financiero. Y depende de en qué pones tu foco, vas a ver la parte negativa o la oportunidad. Este vídeo que he puesto durante gran parte del vídeo, mientras yo iba hablando, es un coronel retirado del ejército de los Estados Unidos que está avisando de las consecuencias que puede tener sobre la cadena de suministros de medicamentos el cierre del estrecho de Hormuz. Anima a la gente a hacer acopio de medicamentos simplemente por si acaso. Veremos si acaba acertando o no y veremos hasta qué punto llega esta escalada geopolítica y cómo afecta a los países occidentales. Pero lo que está claro es que a los países asiáticos ya les ha empezado a afectar. Pero repito, dentro de esta transición, dentro de esta crisis, igual que hace 5 años, hay oportunidades. Se está creando, o más bien debería decir, ya está creada la infraestructura que permite una liquidación instantánea, la programabilidad monetaria, el control granular del gasto y las restricciones automáticas. Primero identidad, luego con el dinero digital y luego con la condicionalidad. Y ahora viene lo incómodo. Yo no estoy de acuerdo con este proceso, pero ignorarlo no lo va a detener. O incluso estar en contra tampoco lo va a detener. Esa transición hacia una especie de tecnocracia neofeudalista va a crear oportunidades. Y este sistema va a estar basado en tecnologías de contabilidad distribuida para todo lo que te acabo de explicar. La parte de control de datos, el Internet de las cosas. Las CBDCs retail montadas encima de tecnologías de contabilidad distribuida como XRP, XLM o HBAR. Y las identidades digitales, también de nuevo, montadas encima de redes descentralizadas como las que te acabo de mencionar. El sistema va hacia la digitalización total, la liquidación en tiempo real y una infraestructura basada en DLT, no hackeable. Por eso es importante no solamente entender el sistema, aunque no estemos de acuerdo, sino posicionarte antes de la adopción masiva, porque es estratégico. No por ideología, sino por anticipación. El mercado de utilidad en activos digitales no ha llegado todavía. Muchos creen que es Bitcoin, pero si me sigues desde hace 4 años, sabes que Bitcoin no tiene utilidad en el mundo real. Aunque repito, espero que sobreviva y suba de precio durante muchísimos años. Pero las piezas se están colocando, el rastro, las huellas, las migajas están allí para el que quiere analizarlo y depende de ti aprovecharlo. Las agendas múltiples siempre tienen varias capas: control, reestructuración, centralización y digitalización. Pero también tienen una transición tecnológica. La pregunta no es si estas agendas existen, la pregunta es, ¿vas a ser una víctima pasiva del rediseño o vas a ser un participante estratégico del nuevo sistema? La historia demuestra que las crisis no son accidentes, son aceleradores, son redistribuciones de riqueza.
Y cuando el próximo sistema financiero se anuncie oficialmente, o quizá no se llegue a anunciar, simplemente se implemente, no será el día en el que lo decidieron. Será el día en el que tú te enteres. Será el día en el que ya esté listo. Y la guerra es el catalizador. La liquidez es el problema y la digitalización es la solución. ¿Cuál es la solución para ti en concreto? El posicionamiento antes de que ocurra. Y depende de ti. El timing no puede ser más sospechoso. Ahora estamos viendo problemas de liquidez en el mercado del crédito privado, cosa que iba a ocurrir sí o sí, según algunos analistas, de forma inevitable, pero ahora tenemos la excusa perfecta porque la guerra es la que va a provocar todo el caos financiero que vamos a vivir en los próximos meses, igual que ocurrió hace 5 años. La inflación era culpa de la enfermedad, no de las políticas monetarias de los bancos centrales. Todo lo que ocurría a nivel económico hace 5 años era culpa de la enfermedad. Todo lo que va a ocurrir a nivel económico en los próximos meses es culpa del petróleo y del cierre del estrecho de Hormuz, ni mucho menos de lo que puede ocurrir con el crédito privado cuando estalle ese problema. Te animo a que leas entre líneas porque hoy en día, por desgracia, todavía hay gente que piensa que el encierro de hace 5 años fue por motivos de salud, mientras los propios ministros de Sanidad, como es el caso de Español, recomendaba a todos ponerse el pinchazo solo para enterarnos 5 años después de que ni siquiera él se lo puso. Pregúntate por qué. Este tipo de agendas siempre tienen múltiples propósitos. Aparte del empobrecimiento generalizado de la población y de la clara agenda de hacer que dependan del Estado, hay más agendas. Identidad digital, con la inseguridad que podemos vivir quizá en los próximos meses, con los lobos solitarios en Europa y en Estados Unidos, y la electrificación de todo el sistema de transporte europeo y americano. Un conflicto siempre sirve para poner a la población en una situación de emergencia / estrés, y en ese escenario siempre se repite lo mismo. Una implementación de medidas extraordinarias que son temporales, pero que acaban siendo permanentes. Y siempre implican más control y habitualmente restricción de libertades. Y me remito a los hechos. Lo que ocurrió después del 11S no se deshizo. Los controles siguen en marcha. Nunca se deshicieron las medidas que ahora son permanentes. Y esto, nos guste o no, trae oportunidades. Aprovecho para recordarte que si quieres comprar XRP, utilizando el link en la descripción de este vídeo, si operas en los primeros 7 días con más de 100 euros y te identificas de forma correcta, vas a recibir un bono de bienvenida de 10 XRP. Aprovecho para recordarte que en este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC, THX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Y todo eso englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda, que consiste en dejar atrás el capitalismo y comenzar una nueva era postcapitalista, post-IA, post-trabajo, que muchos están bautizando como la singularidad económica, que consiste en desacoplar el crecimiento del PIB del crecimiento del mercado laboral. Y todo eso explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores retail como tú y como yo en el sector de activos digitales. Eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.